Bien, quiero presentar, por supuesto, a nuestro primer invitado del día de hoy con una pregunta, a ver, que el mundo tiene, pues, ¿cuántos? 6.000, 7.000 años, insistiendo en no saber responder, cuando las respuestas están allí. Hay una serie de debates hoy día en redes sociales. Podemos encontrarnos con apologetas cristianos versus ateos comprometidos, debatiendo en redes, debatiendo en canales de YouTube, debatiendo en Twitter. Básicamente la pregunta siempre es la misma. Yo entiendo que las respuestas ya se han dado, pero una buena parte de nuestra sociedad, sobre todo aquí en el Perú, parece que no quiere responder o no quiere oír esas respuestas. Para eso hemos invitado a Pepe Farfán, conocido comunicador, conferencista, escritor cristiano. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Fabricio, de estar aquí en tu programa Hora Punta. Feliz también por ver a Betel ya en la FM aquí en Lima. Felicitaciones. Y bueno, la pregunta es fundamental. Es una pregunta clave. Y nosotros, los seres humanos, nos la hemos hecho pues desde siempre, ¿no? Y creo que la respuesta también ha estado desde siempre. Porque por lo menos hay tres formas claras, clarísimas, en que podemos saber que Dios existe, ¿no? Uno para mí es el testimonio interno, otro es el testimonio natural y el otro es el testimonio sobrenatural, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, explícame eso. Yo lo explico siempre de otra manera, pero me parece espectacular porque tú lo estás tomando desde otro enfoque. A ver, desarrollemos. Primero es el testimonio personal, me dices. Exactamente, el testimonio interno, el testimonio que nos da nuestra propia conciencia, el testimonio que nos da nuestro corazón. El hecho mismo de que los seres humanos nos hagamos la pregunta, ¿cómo sabes que o cómo sé que Dios existe? Ya de por sí deja testimonio de que algo hay ahí. Porque nadie se pregunta por algo que nunca ha pasado por algún lado. Nadie se pregunta por algo de lo cual nunca ha tenido noción. Nos preguntamos sobre cosas que existen o que presuponemos que existen, ¿verdad? Entonces ya la pregunta de por sí deja abierta la expectativa de que Dios está allí. Ahora, ¿qué nos dice nuestra conciencia? ¿Qué nos dice nuestro testimonio? El oyente que nos está escuchando, usted se mira a sí mismo y dice: yo me reconozco como una máquina biológica, yo me reconozco como casualidad, el producto de la casualidad más el tiempo, simplemente. Yo creo que mis hijos, mis amigos, mi familia son simplemente seres animalizados que no tienen ningún propósito, ningún sentido, ninguna relación real conmigo. ¿Acaso los seres humanos no creemos en la belleza, en los valores, en el amor? Todo eso existe, lo sabemos y nuestra conciencia nos da testimonio cada día de que eso es ahí. Ahora, ¿de dónde todo eso? Y creo que ya el testimonio de nuestra conciencia, y la palabra misma lo dice, ¿no? O sea, que ha puesto un testimonio en nuestro corazón de que el Señor está allí. Entonces, tenemos ese primer testimonio interno. Es más, los seres humanos no nos consideramos seres finitos, no nos duele, nos constriñe la sola idea de que podamos en algún momento dejar de ser, dejar de existir. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de las personas. A ver, Pepe, pero yo lo entiendo porque yo soy un cristiano, pero ¿y qué pasa si estás ante un ateo que te dice: oye, así, pero no me pongas la Biblia en el medio? A ver, pruébamelo sin la Biblia, porque yo no creo en ese libro. Perfecto. Yo le diría: mira, señor ateo, amigo claro, ateo. Que hay muchos, y seguramente hay varios que están escuchando. Según tu pensamiento, solo somos producto de casualidad más tiempo. Según tu pensamiento, como somos producto de la casualidad, no tenemos ningún propósito. Es decir, que hace miles de millones de años en una sopa primordial, en un fango, en un pedazo, un poco de barro, apareció un aminoácido que se juntó con otro y causó una bacteria pequeña. No se sabe de dónde salió, no se sabe por qué se juntó y tampoco se puede explicar exactamente cómo es que de ese microorganismo o lo que sea surgimos nosotros. Ahora, yo le pregunto a esa persona que cree eso, que realmente cree eso, ¿es consecuente con eso cuando mira a su hijo? ¿Lo ve así, como producto de la nada, de la casualidad? ¿O es que ama a su hijo? Oye, el otro día estaba viendo un video en YouTube, Pepe, espectacular, lo compartí en mi Twitter. Mi hermano, escucha esto.
en el momento de la concepción, cuando entra exactamente en el momento en el que entra el espermatozoide en el óvulo, científicos han grabado un destello de luz. Así es, así es. Espectacular. Así es. Es decir, no sé cómo lo han hecho. A ver, la ciencia me sorprende cada día más. Han metido una cámara en el útero de la mujer y han encontrado que hay una especie de explosión de zinc. Así es. Que tiene que ver con luz. Es decir, el útero de la mujer, en el momento en el que el espermatozoide conecta, hace clic con el óvulo, hay luz adentro. A mí me parece espectacular. Ahora, lo más asombroso no es que el trabajo que la ciencia ha hecho para ver eso, sino es el hecho mismo de lo que está sucediendo. O sea, lo maravilloso es que eso suceda, más allá de que la ciencia lo descubra o lo llegue a ver. Pepe, ¿cómo respondes tú el asunto de la existencia del mal respecto de la existencia de Dios? Es decir, un postulado ateo que es muy fuerte, ¿eh? O sea, es muy difícil de responder o en todo caso es muy difícil de enfrentar. ¿Cómo es posible la existencia de mal en el mundo si supuestamente Dios es... Es una pregunta seria. Es seria, es una pregunta que hay que hacerse y que hay que darle una respuesta. Claro que sí. ¿Cómo es posible que existe el mal en un mundo que supuestamente está sujeto a un Dios no solamente todopoderoso, sino que es bueno? Uh-huh. ¿Cómo es posible que existan, no sé, asesinatos, robos, violaciones, terrorismo, radicalismo, socialismo, etcétera, en medio de un mundo que está gobernado por un Dios que es soberano, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y que además es bueno? Es una buenísima pregunta. Me estás haciendo recordar, yo estudié comunicaciones y en unos primeros cursos recuerdo que hablábamos sobre la luz y también hablábamos sobre la oscuridad. Y allí recuerdo que claramente nos enseñaban que la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz. O sea que la oscuridad en sí misma no existe o no estaría allí si la luz estaría presente. Ahora, yo creo que algo así podemos entender la maldad. Más que la maldad en sí misma, la maldad viene a ser la ausencia de bien, la ausencia de bondad, la ausencia de todo lo bueno que hay a nuestro alrededor. Cuando lo bueno se ausenta, cuando la misericordia se apaga, cuando todos aquellos valores profundos que Dios ha puesto en nuestro corazón dejan de ser, es cuando surge la maldad. Yo creo que ese es el problema. El problema no es tanto que exista la maldad, el problema es que dejamos que el bien no la saque de nuestro entorno. Bueno, pero en ese caso hay hombres que dicen, sí, pues yo entiendo todo lo que tú estás diciendo, pero yo soy malo de verdad, a mí no me va a cambiar nada, yo soy malo. ¿Qué hacemos con ese tipo de maldad que sabe que el bien existe, que hay una conciencia, que más o menos tenemos algunos valores morales que están puestos en nuestra conciencia, podemos diferenciar lo que está bien de lo que está mal, que robar está mal aquí en la China o decir una mentira está mal aquí en Rusia, etcétera? Y hay personas que sin embargo te dicen, yo lo sé y no me importa, yo soy malo. Uh-huh. ¿Por qué existe eso? Buena pregunta. Yo se lo pregunté alguna vez a alguna persona y me dijo, mira, Fabricio, el Señor ha querido hacerlo así sencillamente porque nos ha dado libertad de elegir. Libertad de elegir para poder amarlo libremente, para que haya la posibilidad de, en un mundo malo, tener la posibilidad de elegir amarlo libremente. Nos ha podido, no sé, pues programar como robots, ¿verdad? Como autómatas para poder amarlo por decreto, pero Él no quiere eso. Él lo que quiere es que seamos libres de verdad para poder elegir amarle. Uh-huh. Bueno, en el camino hay gente que ejerciendo esa libertad, me imagino, van a elegir hacer lo malo conscientemente, ¿no? Ahora, lo primero que habría que definir ahí es que el concepto de lo malo y de lo bueno no existe cuando yo pienso que todo apareció por casualidad más tiempo. O sea, en una mentalidad darwinista, en una mentalidad evolucionista, la lógica de que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas no tiene ningún sentido, porque finalmente todo es casual, no se sabe qué propósitos tienen las cosas. Entonces, ahí no hay ningún sentido de hablar de cosas buenas. Es más, las religiones orientales, el bien y el mal son lo mismo, tienen la misma categoría, yin y yang, ahí están, los dos están al mismo nivel. Ahora, si hablamos realmente, para que yo acepte de que hay bien y hay mal, necesito ya entrar a un contexto de valores, y los valores no surgen de la casualidad más el tiempo. No evolucionan los valores. Exactamente, surgen de un origen personal. Ahora,
si entramos a ese terreno, ahí viene el asunto. Normalmente no deberíamos entender de dónde surge la maldad, porque no hay nadie que nos lo diga. Pero ahí justamente viene el tercer testimonio que tenemos acerca de la existencia de Dios, y es que el creador, el diseñador, no se ha quedado callado después de haber hecho su creación, sino que ha entregado a los hombres un testimonio de cómo son las cosas, no solo de su voluntad, sino de cómo es la verdad misma, nos la ha revelado. Y en esa revelación, que nosotros entendemos que es la palabra de Dios, allí es donde nos ha indicado cuál es el origen y por qué surgió esta maldad. O sea, podemos entender ahora, sí, claramente, de dónde surge la maldad. ¿Por qué los hombres tenemos esa tendencia natural, verdad, a hacer lo malo? Sí, es que supuestamente Dios es bueno, ¿no? Es que hay una explicación. Leemos Génesis 3 y ahí nos vamos a enterar que hay una razón. Y no solamente que hay una razón para el mal, sino que Dios ha previsto una solución para el mal. Entonces, hay todo un plan tremendo que es justamente una de las pruebas, ya no solo una prueba interna ni natural, sino sobrenatural, de que Dios está allí y de que ha previsto aún responder estas preguntas que nos íbamos a hacer hoy. Sí, bueno, deben estar escuchando mis hermanos por ahí. Ese Fabricio se ha vuelto un ateo. ¿Cómo está dándole batalla a mi hermano que es cristiano? No, yo estoy tratando de ponerme en el medio y tratar de más o menos responder las preguntas. Pero sí, lo que tú dices es correcto. Ese plan pasa por la cruz. Pasó porque en el plan del Señor él había diseñado que iba a enviar a su hijo, que se iba a convertir en ser humano, en carne, y que iba a ser clavado en una cruz, iba a padecer un castigo que debía haber sido para nosotros y que fue imputado por él. Bueno, a él. Una cosa que a mí me sorprende siempre, Pepe, para tratar de explicar el asunto de la existencia de Dios, y que yo, la verdad, yo no le encuentro parangón, ¿no? O sea, no encuentro algo que lo pueda derribar a ese concepto, que es el asunto del ajuste fino del universo. Me parece espectacular cómo nuestro universo está ajustado finamente con fórmulas arbitrarias, ¿no? No son fórmulas que uno podría esperar que se encuentran en la naturaleza, son fórmulas o leyes arbitrarias que están puestas de esa manera, que si la Tierra estuviese realmente en cuestión de milímetros, si la Tierra estuviese algunos centímetros más cerca del Sol, simplemente nos asaríamos de calor, y si estuviésemos unos centímetros, ponle 10 o 15 centímetros más alejado del Sol, estaríamos congelados. Y no solamente eso, la gravedad, la velocidad de la luz, las fórmulas de la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil, son leyes que están tan bien fijadas que no cabe la posibilidad de que aquello haya sido evolución, porque simplemente es así como tenía que ser. De otra manera no podría existir. Es más, cabe la posibilidad, de acuerdo a ese pensamiento, que la Tierra realmente sea una joya, que realmente sea una única gema, puesta exactamente en un lugar en donde, considerando la gravedad de otras estrellas, la cantidad de radiación que nos llega, la cantidad de luz y calor que nos llega, podríamos estar hablando de un planeta único y exclusivo para que pueda haber vida. Definitivamente, yo creo que es así. Esto pese a la cantidad de planetas que se están descubriendo, ¿verdad? Exactamente. Has dado justamente el argumento número 2, que es el argumento natural. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir que la propia creación, lo que está a nuestro alrededor, si realmente abrimos los ojos y miramos lo que está a nuestro alrededor, vamos a ver evidencias de la existencia de Dios por todas partes. Y yo quiero referirme, miren, es interesante, cuando hablabas de la naturaleza misma, hubo un científico, Francis Collins, que fue el que dirigió el proyecto del genoma humano, que cuando empezó el proyecto él no creía en Dios. Entró ateo, Entró rabioso. Pero encontró 3.000 millones de letras en el código del ADN, ordenadas de una manera increíble, como un libro perfecto de indicaciones exactas de cómo debería ser el plan de cada persona, y terminó escribiendo un libro que le llamó El lenguaje de Dios, porque dijo, aquí definitivamente casualidad no hay, y ahora es un creyente, ¿no? Y quiero referirme a otro libro que salió el año 2021 en Francia, que vendió cientos de miles de copias hasta ahora, ya está traducido al español también, lo tenemos en español. Se llama la ciencia, Dios, la ciencia, las pruebas. La ciencia nueva aliada de Dios. ¿Qué cosa muestra este libro? Es de dos científicos, dos ingenieros,
Y la introducción a ese libro la hace un premio Nobel. O sea, no es cualquier libro. Pero él habla de que, si bien es cierto, parecía que la ciencia contradecía la existencia de Dios, pues en los últimos tiempos todas las cosas que han estado descubriéndose últimamente han cambiado completamente el panorama y ahora podemos afirmar con mucha más contundencia que antes que el Señor está allí. Y él dice en su libro, solamente permíteme leer un parrafito chiquito de lo que él dice. Él dice, hasta hace poco, creer en Dios parecía incompatible con la ciencia. Ahora, inesperadamente, la ciencia parece convertirse en aliada de Dios y el materialismo, que es una creencia como cualquier otra, flaquea cada día más. Sí, y el libro verdad. se dedica a dar pues una cantidad impresionante de argumentos, así como los que tú has dado, del ajuste fino y de muchísimos otros Mucho que hay más, ahora, claro que sí. que nos muestran claramente que el testimonio que Dios ha dejado en su creación permanece tal cual y mucho más fuerte inclusive que antes. Lo que tú has dicho es muy interesante, Pepe. La cantidad de premios Nobel que hayan habido en la historia, que son de credo cristiano o de cuna o de crianza cristiana con valores judeocristianos, es sorprendente. Estamos hablando Así de un es, así es. 70% de premios Nobel desde que el premio Nobel se instaura, entre 60 y 65, entre 70 y 65% de premios Nobel creyentes, cristianos, y luego un 20% no son ateos, son judíos. ¿Ok? Y el pequeño porcentaje excedente es de gente atea. Y eso me lleva a una cuestión también interesante para poder probar la existencia de Dios, Pepe. Y quería preguntarte cuál es tu opinión sobre el tema. Tenemos la Biblia, ese libro en donde Él se ha revelado y ha Así revelado es. el plan de salvación para un mundo caído como el nuestro. Él se ha revelado también en otro libro, que es el libro de la naturaleza, que es lo que estamos hablando. Y creo que hay un tercer libro, por decirlo entre comillas, de alguna manera, en donde él también se ha revelado, que es el libro de la historia. Él ha actuado, evidentemente ha influido, Así es. se ha metido, se ha comprometido, ha tomado partido en la historia de nuestra civilización humana. Y una prueba de ello es la cantidad de premios Nobel que existen, o por ejemplo, cómo la moral cristiana ha permeado en todos los aspectos de nuestra sociedad y nos ha hecho mejores. Así es. Bueno, el hecho de que hayan científicos cristianos y que sean mayoría no es nada extraño. Para empezar, ¿Por qué? porque la ciencia nace en un contexto cristiano. Es el cristianismo el que da origen, el que crea el entorno adecuado para el surgimiento de la ciencia. ¿Por qué? Déjame explicártelo. Porque la ciencia trata sobre el estudio de la realidad, sobre el estudio de las cosas que existen. Pero para yo poder estudiar la realidad y las cosas que existen, necesito creer que existe la realidad y que hay cosas allí. Y en Oriente, en otros contextos, esa creencia no está definida. No se reconoce la realidad. Si tú vas a Oriente y entras a a las religiones orientales, lo que te van a decir es que la realidad es el sueño de Dios. Y que en realidad el único propósito que tenemos es llegar a fusionarnos alguna vez con Él, así como los ríos se fusionan con el mar. O sea, es toda una visión completamente, bueno, panteísmo, ¿no? Una visión esotérica de la realidad que no permite estudiarla. ¿Para qué estudiarla si no está allí realmente? No sé si me entienden. Ahora, el cristianismo no. Desde el comienzo reconoció cristianismo es muy que sensato la y es realidad muy estaba objetivo. allí y que podíamos estudiarla y que era un mandato, porque el Señor nos había puesto como administradores de la creación y por tanto teníamos que estudiarla, teníamos que entenderla para poder administrarla con sabiduría. O sea, la ciencia fue un mandato divino y nació bajo ese contexto y por eso el 100%, no 70 ni 20 ni nada, pero el 100% de los científicos iniciales, los que fundaron la ciencia, todos fueron cristianos. O sea, todos, así, absolutamente, no hay ninguno que no le haya sido. Es más, el método científico, o sea, el Exactamente. uso del método científico inicia con la Reforma Cristiana. Así es, así O es. sea, es decir, más allá de lo que se nos critica a nosotros como, no sé, pues, antidiluvianos, cavernarios, medievales y todo lo demás, el método científico con el cual hoy día estamos viendo las estrellas más lejanas con el telescopio Hubble comienza cuando un grupo de cristianos se empieza a hacer las preguntas Así es, correctas así y es. usa un método de prueba y error que tenía que ser hecho en otro lugar también por medio de prueba y error, que no tuviese nada que ver ambos digamos, investigadores. Es así como parte. Ahora, Pepe, otro tema interesante que yo te quería preguntar. ¿Y cómo se le comunica esto
a quien no cree? ¿Cómo debe ser el trato con una persona que sigue entendiendo el ateísmo como lo más lógico, cuando la verdad necesito más fe para creer en el ateísmo que para creer en Dios? Necesito creer que de la nada salen soles, estrellas, pajaritos, gatitos, perros, hombres, mujeres, etcétera. Yo creo que tenemos que empezar con una actitud de misericordia, aunque suene un poco petulante. Tenemos que empezar con una actitud de entender que ha habido una confusión muy grande que se ha filtrado a lo largo de los tiempos. Tenemos que entender que a partir del siglo XV, más o menos, el surgimiento del Renacimiento, luego la Ilustración, creció una corriente de humanismo relativista que miraba la realidad únicamente en términos materiales, y que esto ha influido para que se empiecen a generar teorías que pretenden explicar el origen de las cosas sin recurrir a ningún tipo de trascendencia. Ahora, si yo entiendo que la persona está en medio de ese contexto, en medio de esa realidad, yo creo que lo que tenemos que hacer primero es escucharles, y segundo, empezar a generar distorsión cognitiva. Tenemos que empezar a hacer preguntas que, como dice alguien dijo por ahí, que puedan rascar donde realmente está picando, ¿no? Por ejemplo, si alguien está allí y me empieza a hablar de los valores, ¿no? Yo lo primero que tengo que decirle, un momento, tú no crees en los valores. Tú no puedes hablar de valores, tú no puedes hablar de belleza, tú no puedes hablar de amistad, tú no puedes hablar ni siquiera del bien y del mal, porque tu pensamiento básico, tu creencia fundamental no lo permite. O sea, tengo que enseñarle las contradicciones básicas de dónde parte él. Perdón, me están pidiendo ya irnos, pero solamente quiero hacerte la última pregunta. ¿Por qué su creencia básica no se los permite? Porque de la casualidad más el tiempo no puede surgir el sentido común. La belleza. Nada. El valor moral, Nada. el bien y el mal. De la muerte no puede surgir la vida. De lo inmaterial no puede surgir lo material. O sea, hay una serie de cosas que la teoría materialista no permite por su propia lógica interna. Y esas contradicciones son las que deben llevarle a él a un cuestionamiento de su posición y permitirnos abrir el diálogo para hablarle de un Dios trascendente. A ver, me están pidiendo que te diga una pregunta. La verdad, Wow. hay varias preguntas que se me vienen a la cabeza. El asunto de la Eva mitocondrial, de la Adán original, un montón de cosas. Pero quiero hacerte una última pregunta que nos ha llegado Claro por nuestro WhatsApp, por nuestro número de WhatsApp, el 951-8435. Dios le bendiga. Betel Radio, una pregunta para el invitado. ¿Por qué los ateos, por muchos años, tomaron la teoría del Big Bang como una teoría que eliminaba la existencia de Dios? Una teoría encontrada, digamos, por un cristiano, cuando realmente es una teoría que reafirma la existencia de Dios en un universo interactivo entre Dios y esta creación. ¿Cuál fue dicho por un sacerdote? Gracias. Sí, bueno, para empezar, no comparto la idea de que eso reafirma la existencia de Dios. Yo creo que podemos explicar muy bien la realidad sin necesidad de Big Bang. Hay otras formas de hacerlo, pero básicamente lo que diría es que necesitamos entender que las cosas, o sea, que la ciencia, como decimos, nace en un contexto cristiano, pero luego es atrapada, es capturada por un pensamiento secularista, por un pensamiento materialista, que intenta explicar las cosas sin trascendencia y sin Dios. Y es ahí cuando vienen todas estas teorías a partir de la evolución y todo lo demás. Esas teorías realmente no están buscando explicar nada. Lo único que están buscando es sacar a Dios de en medio. Y en ese proceso de querer sacar a Dios en medio entran en una cantidad increíble de contradicciones. Y por eso mencioné el libro que han publicado en Francia hace poco, porque allí muestra que finalmente los descubrimientos actuales van mostrando que lo que se estaba defendiendo antes no tenía sentido. Y que realmente cuando uno analiza la realidad objetivamente es cuando aparece el testimonio de Dios de manera clara y fidedigna. Ahora podemos estar, si queremos hacerlo racionalmente, podemos estar mucho más seguros de que el Señor está allí y que su testimonio es fuertísimo. Bien, y que se ha revelado, por supuesto, en la historia mediante la persona de nuestro Señor Jesús, que se hizo carne. Aquel Dios incognoscible se hizo conocible por medio
de su Hijo Jesús. Muchas gracias, Pepe, de verdad. Gracias a ti, gracias a ti. Hay bastantes cosas más, seguramente por las que te vamos a volver a invitar para poder hablar de esto. Tú, desde tu posición de comunicador, de conferencista, de escritor, de director académico, etcétera. Muchas gracias. Ha sido Pepe Farfán con nosotros. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Son 10:32. Mi nombre es Fabricio Escajadillo. Esto es Betel Radio 100.1 FM en hora punta. Y volvemos con el pastor Luis Mesa Bocanegra. El tema, vamos a hablar de los 100 años de la radio, el Día Mundial de la Radio, pero también vamos a hablar de puritanismo. Ya venimos. Ya volvemos con Hora Punta con Fabricio Escajadillo.